Esta está siendo grabada para que esté disponible para los alumnos que no se puedan conectar. Entonces, el día de hoy vamos a empezar lo que es la unidad de nucleótidos y ácidos nucleicos. Es la última clase que entra para el examen de la próxima semana. Usted, Brisa, me preguntó, me parece que cuándo empezaban los exámenes. Según el sílabo, la próxima semana. Pero no sé cuándo me van a dejar ustedes en el orden de exámenes. Para que nos pongamos de acuerdo en el día en que vamos a realizar el examen. Y así yo prepararme en la semana. También necesitamos un día para hacer la revisión. Entonces, vamos a ver lo que son los nucleótidos y ácidos nucleicos. Hasta ahora hemos visto tres grandes unidades de lo que son las macromoléculas. Vimos a los carbohidratos, vimos a los lípidos, vimos las proteínas y actualmente estamos iniciando el cuarto grupo de macromoléculas que son los ácidos nucleicos. Hola Mario. Entonces, los nucleótidos se definen como las subunidades que forman los ácidos nucleicos. Es decir, son los pequeños bloques que construyen a estas macromoléculas. Hagamos un poco de reseña, ¿verdad? Donde teníamos que los bloques que construían a los grandes carbohidratos eran los monosacáridos. También los bloques que construían a los lípidos eran los ácidos grasos principalmente, o el colesterol. Los pequeños bloques que construían a las grandes proteínas eran los aminoácidos. Y pues en este grupo no se escapa, ¿verdad?, de la misma analogía de los bloques. Y nuestros pequeños bloques se llaman nucleótidos. Sin embargo, estos tienen una estructura diversa a lo que vimos en las demás macromoléculas. Los nucleótidos como bloques también tienen pequeñas partes. Los principales componentes de los nucleótidos son un azúcar de 5 carbonos, que nosotros estudiamos que se le denomina pentosa. También tiene el grupo fosfato, que esto va de 1 a 3. Y por último, una base nitrogenada. Que la base nitrogenada puede ser una de 5 tipos diferentes. El azúcar o pentosa puede ser 2. Tenemos la ribosa, que forma parte del ARN, y la desoxirribosa, que forma parte del ADN. Los grupos de fosfato tienen principalmente ácido fosfórico, y las bases nitrogenadas están organizadas en estructuras que están compuestas por 1 o 2 anillos dentro de su estructura, cortando átomos. Voy a desactivar los micrófonos para que no se meta ese ruido. Si alguien quiere participar, puede levantar la mano o activar su micrófono. Entonces aquí podemos ver la estructura de los nucleótidos. Tenemos la pentosa en el centro. Generalmente ellas tienen a la base nitrogenada y al grupo fosfato en el carbono 3 y el carbono 5. Aquí tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en el nucleótido tenemos la pentosa, que tiene en su carbono 3 un enlace con una base nitrogenada, que puede ser de anillo simple o anillo doble. Y en el carbono 5 vamos a tener 1 hasta 3 grupos fosfatos. Y pues esta es la estructura básica
de un nucleótido. Hablando un poco más acerca de las bases nitrogenadas, en dependencia de la cantidad de anillos, se dividen en pirimidina y purina. Las pirimidinas normalmente tienen un anillo único y son 3. Tenemos la citosina, el uracilo, y la timina. En cambio, las purinas tienen doble anillo y se clasifican en guanina y adenina, en base a los demás átomos a los cuales se unen esos anillos. Estas bases nitrogenadas tienen la particularidad que se enlazan entre ellas en 2 cadenas que se mueven en paralelo. Normalmente, la citosina realiza enlaces con la guanina. En cambio, la timina y el uracilo hacen enlaces con la adenina. La particularidad está en que la timina la vamos a encontrar únicamente en el ácido desoxirribonucleico y el uracilo lo vamos a encontrar únicamente en el ácido ribonucleico. Así, sin querer, hablando solo de los nucleótidos, ya hemos mencionado al menos 2 diferencias entre lo que es el ADN y el ARN, que se la voy a preguntar en la clase de mañana. Estoy grabando. Los nucleótidos, cabe destacar, no solamente tienen como función formar parte de los ácidos nucleicos, ellos también contribuyen en el metabolismo de la energía. Podemos en ocasiones convertir estos nucleótidos en combustibles energéticos en situaciones extremas. También participan de la síntesis de proteínas. Recordemos que para poder sintetizar las proteínas necesitamos el instructivo para saber cómo construirlas. Dicho instructivo va a venir almacenado en los ácidos nucleicos que están compuestos por el ADN. Además, el ARN sirve como transcriptor y traductor de la información del material genético. También algunos nucleótidos sirven o participan en la regulación de la actividad enzimática y sustancias como el GTP o el AMP cíclico contribuyen en lo que es la transducción de las señales que hay entre una célula y otra. Transducción de señales es llevar el mensaje del punto A a un punto B. Ahora, regresándome un poco a lo que es el metabolismo de la energía, dígame, Darron, ¿cuál es la molécula que sirve como combustible energético por excelencia? El azúcar, los carbohidratos. Ok, pero ¿qué es lo que obtenemos de los carbohidratos que nos sirve como energía química? No la escucho. ¿Qué es lo que obtenemos de los carbohidratos que nos sirve como energía química? Se está entrecortando. ¿Puedes repetirlo otra vez? A ver, ¿alguien que haya escuchado? Exactamente, Mario. El ATP es la energía química de la célula. Y adivinen que el ATP es ahora me escuchan.
¿Me escuchan ahora? ¿Qué tal? Ahora me escuchan. Bueno, entonces, el ATP es el combustible químico o la energía química de la célula y este es en realidad un nucleótido, pero que no está dentro del material genético, sino que lo vemos participar en un montón de vías metabólicas. También forman parte de varias vitaminas o derivados de las vitaminas, forman parte de las coenzimas, como por ejemplo la coenzima A, de la acetilcoenzima A, que lo vamos a estudiar más adelante. Sirven como intermediarios en la biosíntesis de lípidos y en algunas aplicaciones médicas se usan análogos de nucleótidos para tratar ya sea el cáncer como el SIDA y así como supresores de la respuesta inmunitaria cuando un paciente es sometido a un trasplante de órganos. Mataron el gallo. Entonces ahí vemos otras aplicaciones que tienen los nucleótidos. Los nucleótidos no únicamente son parte de la estructura, sino que también tienen todas estas funciones que vemos acá. Hablemos un poco más de la estructura de los nucleótidos. Como ya les había dicho, las bases nitrogenadas, si son de doble anillo, se clasifican en purina. En cambio, si son, buenas tardes, Antonio, si solamente tienen un anillo, son pirimidinas. Las purinas por excelencia son la adenina y la guanina. En cambio, las pirimidinas son la citosina, uracilo y timina. ¿Por qué es esto relevante? Porque en base a esta clasificación, ellos van a tener distintas vías de síntesis y de degradación que lo vamos a estudiar el próximo año. Perdón, el próximo semestre, ¿verdad? Generalmente las purinas son las de mayor relevancia porque cuando se degradan producen una sustancia llamada ácido úrico que si no se elimina adecuadamente puede formar cristales en diversos tejidos y causar mucho dolor en los pacientes. Es una patología llamada hiperuricemia o incluso la gota, que es el extremo de la hiperuricemia. Entonces, otra característica que tienen los nucleótidos es que tienen la capacidad de tautomerismo de grupos funcionales entre las purinas y las pirimidinas. ¿Alguien ha escuchado alguna vez el término tautomerismo? ¿Aló? No, para nada. Ok, el tautomerismo es la capacidad que tiene una molécula de cambiar, ¿verdad?, el orden de sus enlaces sin necesariamente modificar la cantidad de moléculas o de átomos que lo componen, lo cual va a transformar a mi sustancia de un tipo a un tipo B, pero sin gasto energético. Ustedes saben que para las isomerizaciones normalmente se hace uso de enzimas. Por ejemplo, cuando transformamos la fructosa
en glucosa utilizamos la fosfoglucomutasa. Entonces transformamos en dos moléculas que son isómeros. Sin embargo, acá la tautomerización no hace uso de una enzima y además no implica un gasto energético. Y se intercambian purina por purina, pirimidina por pirimidina, en dependencia, ¿verdad?, del tipo de molécula que más necesitamos. Por ejemplo, si yo estoy transcribiendo o estoy duplicando mi ADN, preparándome para una división celular, y llego a una parte de la duplicación donde hay un montón de adeninas y yo solo tengo citosinas, entonces esas citosinas pueden hacer tautomerización para convertirse en adeninas y así suplir la necesidad que se tiene en la duplicación del ADN. Entonces, esta es una característica que tienen los nucleótidos, la tautomerización. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, continuamos. Después leo. ¿Cómo? Después leo. Ah, ok, qué bien. Entonces, el ADN, No lo entendí mucho. el ADN contiene, como les había dicho, dígame. Yo tampoco No le le entiendo mucho porque la clase inicia, pero bueno, vamos a ver yo creo que es de la clase de la purina y la primidina la clase y su uso en lo que es para los síntesis de las diferentes compuestos. Entonces, miren, los nucleótidos se unen entre sí para formar ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos, ADN y ARN. Ahí. Los nucleótidos se unen entre sí para formar esta cadena. Este es un nucleótido y un ácido nucleico tiene mucho y mucho nucleótidos. Ahora, los nucleótidos son de varios tipos. Tienen una estructura bastante particular. Ellos tienen una pentosa, que si es ADN va a ser desoxirribosa y si es ARN va a ser ribosa. Tiene carbono 1, 2, 3, 4 y 5. En el carbono 3 se le va a unir algo llamado base nitrogenada.
Y en el carbono 5 se va a agregar un ácido fosfórico, también conocido como fosfato. Ahí lo voy a dejar como una P. Entonces, esta base nitrogenada tiene este componente. Perdón, este nucleótido tiene este componente. Con su base nitrogenada, que puede ser o una pirimidina o puede ser una purina. Si por ejemplo la base nitrogenada que lo compone es una adenina, entonces este nucleótido se va a llamar adenina o nucleótido de adenina. Si en cambio su base nitrogenada es una guanina, entonces este nucleótido se va a llamar guanina. ¿Qué es lo que pasa? En la cadena de ADN yo voy a tener distintos órdenes de nucleótidos. Acá puedo tener una adenina, después viene una timina, después otra adenina, después una guanina y así sucesivamente. Pero los nucleótidos, mientras yo voy sintetizando el ADN, ¿verdad? Están ahí dispersos esperando que lo unan a la cadena. La tautomerización es la capacidad que tiene esta base nitrogenada de este nucleótido en cambiar su estructura bioquímica sin necesidad de una enzima para convertirse en un nucleótido que me sea más útil. Por ejemplo, yo necesito más timina y solo tengo adenina. Entonces convierto la base nitrogenada en timina y la empiezo a agregar a mi cadena de nucleótidos para que de esta manera yo pueda continuar y hacer mi gran cadena de ácido nucleico. Espero que eso les haya ayudado, que les quede un poquito más claro. Ok, perfecto. Igualmente, pues siempre, como dice Darron, hay que ir a leer. No todo lo que yo digo es absoluto. Ahora, podemos ver acá que bases nitrogenadas pueden formar. Podemos ver acá que bases nitrogenadas pueden formar parte de mis distintos ácidos nucleicos. Por ejemplo, en el ADN vamos a tener adenina y guanina, pero dentro de las pirimidinas vamos a tener solamente citosina y timina. Y su pentosa va a ser la desoxirribosa y los grupos fosfato. En cambio, en el ARN siempre va a tener las mismas purinas, pero en vez de timina vamos a tener uracilo, que es una diferencia importante entre el ADN y el ARN. La otra diferencia es que el azúcar del ARN ya no es la desoxirribosa, sino que es la ribosa. Acá tenemos diferencia entre la desoxirribosa y la ribosa. Podemos ver que la desoxirribosa les hace falta un oxígeno en su carbono 4 y de ahí viene su nombre, desoxirribosa. Es una ribosa pero sin un oxígeno. Entonces esta va a formar parte del ARN, perdón, del ADN y esta va a formar parte del ARN. Ahora, para formar los nucleótidos hay ciertas especificaciones. Como les había dicho,
Ay, aquí me había confundido. En lo que les mostré en la pizarra, este no es el orden de los carbonos. El orden de los carbonos es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en el carbono 1 tenemos la base nitrogenada y ese carbono va a ser un enlace covalente con el nitrógeno 1 de esa base nitrogenada, como dice acá en la conferencia. ¿No? Carbono 1 de mi pentosa, nitrógeno 1, en este caso de mi base purínica. Este tipo de enlace se llama enlace glucosídico, parecido al que vimos en los carbohidratos. Entonces se hace por una deshidratación y normalmente la estructura o la sustancia que está formada solo por la pentosa y la base nitrogenada se le denomina nucleócido. Pongan atención, no se llama nucleótido, se llama nucleócido. Y pues va a tener un nombre alusivo al tipo de base nitrogenada que posee. Vamos a tener la adenosina, la guanosina, la citidina o la uridina como estructuras, ¿verdad? Que fusionan una base nitrogenada con una pentosa y nada más. Entonces, luego de los nucleócidos, se construye el nucleótido propiamente dicho. El nucleótido generalmente requiere de la fusión de un grupo fosfato en el carbono 5 de la pentosa. Generalmente, los distintos componentes del nucleótido, ya sea la base nitrogenada o la pentosa o el grupo fosfato, se pueden separar por hidrólisis, dejando libre un grupo fosfato y un nucleócido, o separando por completo la base nitrogenada y dejando a la pentosa con el grupo fosfato por otro lado. Pero pues eso va a darse de diferentes maneras en dependencia de los requerimientos del cuerpo. Entonces tenemos que una pentosa que se une con una base nitrogenada y solo un grupo fosfato, en este caso va a recibir el nombre de adenosina por mi nucleócido 5 monofosfato, o resumido adenosino monofosfato o AMP. Cuando en cambio mi nucleótido tiene 2 grupos fosfato, se le va a llamar adenosino difosfato o ADP. Y por último, pues les presento a la estructura de la molécula que más hemos hablado en este curso, como es el ATP, o también conocido como adenosino 3-fosfato, que está compuesto por una base urínica de adenina, un grupo pentosa de ribosa y 3 grupos fosfato, que son los que le generan o los que le dan mayor cantidad de energía a esta molécula. ¿Preguntas hasta aquí, chicos, acerca de esta nomenclatura? Entonces aquí pueden ver la comparación. Normalmente la base nitrogenada recibe este nombre. Antonio, apague su micrófono, porfa.
Entonces la base nitrogenada puede ser cualquiera de estas 5. El nucleócido va a ser la base nitrogenada más una pentosa y se va a llamar de esta manera. Y el nucleótido tiene que llevar el apellido de la cantidad de grupo fosfato que porta. Puede ser adenosino monofosfato, difosfato o trifosfato. También puede ser guanosino monofosfato, difosfato o trifosfato. O puede ser también otros que pueden ver acá. Acá tienen ejemplo de otras estructuras. Aquí tenemos AMP, adenosino monofosfato. Este es la base nitrogenada, este es la pentosa y este es el único grupo fosfato. Normalmente, si están hechos por una pentosa que sea desoxirribosa, puede llevar una D al inicio. Entonces ya voy a tener un adenosino monofosfato y la D me indica que esa pentosa no es ribosa, sino desoxirribosa. Ahora, los nucleótidos reciben el nombre de la estructura de ADN. El ácido desoxirribonucleico se encuentra dentro del núcleo. Por eso, pues, la insistencia con ADN, ARN y nucleótidos. Los nucleótidos no nucleótidos son aquellos nucleótidos que no se encuentran ni en el ADN ni formando parte del núcleo, ¿verdad? Que tienen igualmente muchas funciones importantes dentro de nuestro organismo. Como les decía, no forman parte de los ácidos nucleicos, suelen andar libres en las células y pueden actuar como reguladores metabólicos, aportando energía, como es el caso del ATP, activadores de enzimas o como coenzimas. Por ejemplo, los nucleótidos de adenina, el ADP y el ATP, transportan energía también las reacciones exergónicas, es decir, tienen la reacción exergónica por excelencia, como es la ruptura del enlace de ATP a partir de ADP. Y bueno, esa liberación de energía es la que le da energía para que sucedan otros procesos. Y las reacciones donde se necesita energía, normalmente llega el ATP para brindarles la ayuda posible con la liberación de su energía. También algunos nucleótidos que pueden cumplir esta función es el nucleótido de guanina o el guanosintrifosfato. Ahora, otro ejemplo de nucleótidos no nucleótidos está el AMP cíclico, el cual actúa como un segundo mensajero. Un segundo mensajero generalmente parte del mecanismo de acción de las hormonas. Vos aquí tenés una célula y aquí tenés otra. Esta célula libera una hormona que va a ser captada por el receptor de esta otra célula. Sin embargo, la hormona no puede entrar a darle órdenes a la célula. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se rompen los grupos fosfatos del ATP y se produce AMP cíclico. Este AMP viaja desde la membrana celular hacia el núcleo, llevando el mensaje de la hormona
para que se efectúe, ¿verdad?, el mensaje que se quería enviar. Entonces, él va a viajar desde la membrana celular generalmente hacia el núcleo. Entonces, el AMP sirve como un segundo mensajero. Luego tenemos nucleótidos coenzimáticos y transportadores de electrones. Una coenzima es una molécula que no es proteica, en este caso son nucleótidos, que intervienen en las reacciones. No son específicas de un sustrato y dentro de las más importantes que menciona el libro tenemos los nucleótidos de flavina, los nucleótidos de pirimidina, que el NAD es un dinucleótido, como pueden ver en su estructura, son dos nucleótidos unidos entre sí. Y la coenzima A, que la coenzima A tiene un nucleótido dentro de su estructura y es este que les presento aquí arriba. Entonces ellos participan de reacciones, pero no son específicas para ningún sustrato. Acá tenemos el nucleótido de flavina. Acá tenemos la flavina y el nucleótido. En este caso tiene dos grupos fosfato. Y son coenzimas de la deshidrogenasa. Es decir, que catalizan reacciones de reducción-oxidación. Tenemos los nucleótidos de perimidina, que también son enzimas de las deshidrogenasa y las hemos visto o las hemos mencionado, por ejemplo, en la glucólisis, que hemos visto la acción del NAD. Y la coenzima A, que la vamos a ver más adelante, que se fusiona con el acetil. Miren qué compleja la estructura de la coenzima A. Pero bueno, ella acarrea al acetil para su degradación en el ciclo de Krebs y la formación de ATP. Ahora, como les había mencionado antes, los nucleótidos forman parte de la medicina. Por ejemplo, los tratamientos de fluoracilo o el yodo de succinilina se utilizan como agentes para bloquear, ¿verdad? Son agentes quimioterapéuticos para el cáncer, así como las otras sustancias. Y otra que vemos es el alopurinol, que es un análogo o similar a una purina, y lo que hace es bloquear la producción de ácido úrico en los pacientes con hiperuricemia o con la enfermedad conocida como gota. Y bueno, los ácidos nucleicos ya son la siguiente estructura, la vamos a estudiar el día de mañana. Por ahora ya se nos va a acabar el tiempo, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario. Doctora, no es sobre el tema que está impartiendo hoy, pero más o menos ¿cuándo es su examen? Porque ahora me dijeron que el jueves que viene es el examen de inglés. Entonces ahí su representante de grupo. Según el sílabo, tenemos examen la siguiente semana y la próxima. Depende cuando me dejen el examen ustedes, yo me programo y la podemos hacer o lunes o martes de 3 a 5. Bueno, y eso depende de todos, creo yo. Gracias. Exactamente, ustedes se ponen de acuerdo y por favor me avisan. Mañana voy a pasar la asistencia. Que tengan una buena tarde y revisen el tema, por favor. Hasta mañana les voy a compartir la conferencia. Mañana va a haber
sistemático, pregunta, doctora, No, el tema. no, se lo voy a dejar para viernes, pero mañana nos ponemos de acuerdo. Dele, gracias. Pase buen día, doctora. Para que les dé tiempo a estudiar. Ok, que tengan buen día.